Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y mientras nos vamos ubicando ahí, en el capítulo 3 nos cuenta la historia de Nicodemo, un hombre que se acerca de noche. Y hoy día vamos a hablar de la mujer samaritana. Una mujer que no se acerca de noche, sino que tiene un encuentro con el Señor Jesús al mediodía. La hora sexta, dice la palabra. La hora sexta. La hora sexta es, contaban el día desde el amanecer, desde que rayaba el alba, 12 horas. Entonces la hora sexta eran las 12. 6 de la mañana más 6, mediodía. Y hay mucha diferencia entre Nicodemo y la mujer samaritana. Por ejemplo, Nicodemo era un hombre religioso, estudioso de las escrituras y las leyes. En cambio, la mujer samaritana no, era una mujer que desconocía, que ignoraba. Nicodemo es varón, la mujer samaritana es una mujer que, digamos, no tiene muy buena reputación. Nicodemo sí, es un hombre respetado en su comunidad. Uno es judío, ella es samaritana. Uno busca al Señor y ella tiene un encuentro casual. Podríamos seguir haciendo más diferencias entre uno y otro, pero hay contraste. Lo que quiero resaltar es que ambos tienen un encuentro con el Señor. Y después de haber tenido un encuentro con el Señor, ambos quedan impactados. Nadie, y acordémonos de esto, y con esto estoy dando inicio con el final en realidad, es que nadie que encuentre al Señor puede quedar igual. Nadie que tenga un encuentro con Cristo puede quedar igual. El único en quien hay transformación y renovación y restauración y con la comunión con nuestro Padre Celestial es en Jesucristo. El único que puede dar muestras de que una vida ha sido cambiada es el Señor Jesucristo. Alguien que puede profesar algún tipo de religión, pero sin embargo vuelve al mundo, es porque nunca fue. El mismo apóstol Juan en una de sus cartas va a decir que se fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero se fueron para demostrar que no eran de nosotros. Entonces el creyente verdadero persevera. Yo tengo la costumbre de siempre decir a los hermanos: Dios le bendiga, hermanos, sigamos perseverando en la fe. Y es redundante en realidad la bendición o el ruego que yo hago, porque el cristiano verdadero persevera, sufrirá, tendrá su desierto, su sufrimiento, sus horas de lucha, pero nunca vuelve atrás, porque el cristiano verdadero persevera. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Quiero que hagamos un ejercicio mental. En el mapa de Palestina, lo que ahora es Israel, estaba en el norte, la provincia de Galilea, ¿de acuerdo? Cerca al mar de Galilea, o era un lago en realidad. En la parte sur, un poquito más abajo, estaba Samaria, y más abajo de Samaria estaba Judea. Entonces, habían judíos en Galilea, judíos natos en Galilea, y había judíos en Judea, ¿ya? En los dos. Pero en medio de los dos estaba Samaria. ¿Qué pasaba con Samaria? Hay una larga historia ahí. Los judíos, ¿qué hacían? Cuando tenían que ir para Judea, cuando tenían que bajar, ¿ya? Cuando tenían que bajar geográficamente hablando, porque nunca en la escritura van a decir
y bajaron a Jerusalén, ¿no? Jerusalén estaba en Judea. Lo pueden ver en sus mapas, al final de sus Biblias también hay mapas a veces, las editoriales lo ponen. Nunca decían vamos a bajar a Jerusalén, ¿ya? Siempre se decía vamos a subir a Jerusalén. Subamos al monte, dicen, ¿sí? Hay una alabanza por ahí. Subamos al monte, vamos a subir a Jerusalén. Siempre decían vamos a subir. Uno, porque Jerusalén estaba alto, y otra porque era el lugar central, ¿de acuerdo? Pero geográficamente hablando, cuando un judío de Galilea iba a Judea, hacía un quiebre, salía, cruzaba el río Jordán para ir por Perea, que era otra provincia, y después volvía a entrar a Judea. Tanto hacía el odio entre judíos y samaritanos, que se bordeaban. Si se acordarán, hay un pasaje bíblico donde no lo dejan pasar al Señor. El Señor quiere cortar camino, digamos, y quiere pasar por Samaria, y no lo dejan pasar. De ahí el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, va a decir: Señor, ¿por qué no hacemos como Elías, ¿no? Y pedimos fuego, y que lo queme a esto fuego, ¿no? Y el Señor le dice: no, tranquilo, ¿no? No es así, yo no he venido a destruir, he venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Para eso había venido el Señor. Y miren qué curioso, porque más adelante los samaritanos se van a convertir también. Y acá entendemos esta historia. En el 4 dice: y era necesario pasar por Samaria. Bueno, ya me ubiqué un poquito en el mapa. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Miren qué interesante, era la hora sexta, ya lo explicamos, era el mediodía. 6 de la mañana más 6 horas, 2, era el mediodía. Y estaba cansado del camino, dice. Y acá en el original dice que el pozo era un manantial, era un pozo muy profundo donde se acercaban a sacar agua, ¿ya? Acordémonos que está en esta zona desértica. En el 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Acá hay mucha riqueza de información, porque las que sacaban agua, ¿ya? Y hasta culturas todavía africanas, por ejemplo, las que sacan el agua son las mujeres. Entonces, las mujeres iban a sacar el agua, pero las mujeres o iban muy temprano o iban muy tarde. ¿Por qué? Porque al mediodía el sol, ¿cómo está? En todo su esplendor. El sol está en todo su esplendor. Entonces nadie quiere hacer algo laborioso en esa hora. Pero esta mujer dice que va a la hora sexta. Miren, por eso que la información la da la Escritura. Hay mucha riqueza, mis hermanos. Son perlas que el Señor nos da. Y nosotros tenemos que atesorar. ¿Por qué fue esta mujer al mediodía? Porque no quería cruzarse con otras mujeres. Lo entendemos así. Porque era una mujer que no tenía una buena reputación. Entonces seguramente si ella iba temprano, las mujeres, digamos, que eran pudorosas o tenían cierto honor y dignidad, la repudiaban, ¿no? O la ignoraban o la maltrataban. Entonces ella va al mediodía. Y el Señor está sentado ahí y le dice a esta mujer: dame de beber. En el 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y acá viene la explicación, es larga, pero lo voy a resumir. ¿Por qué se tenían odio los judíos con los samaritanos? Es porque 500 o 700 años atrás va a haber un exilio. En la parte, el reino se dividió en la parte norte, 10 tribus, que era Israel, y la parte sur, que era Judá. El reino de Israel y el reino de Judá, cada uno con su rey. Después de Salomón con su hijo Roboam, Dios permite que el reino se divida en dos, el norte. Y los del norte, que eran idólatras, no hubo ni un solo rey bueno,
Dios usa al imperio asirio para exiliarlos. Entonces, ¿qué hacen los asirios? Sacan a todos del norte y se los llevan. Y ponen gente, digamos, de otros pueblos a vivir ahí. Entonces, algunos se quedaron, pero esa gente se comenzó a mezclar, ¿me entienden? Se comenzaron a mezclar. Los de Judá, 128 años aproximadamente después, también va a caer a consecuencia de la desobediencia y el alejamiento de Dios. Pero ya no usa el imperio asirio, sino va a haber otro imperio en aquel entonces que va a ser el imperio babilonio. El imperio babilonio también saca a los judíos, de ahí viene el término judío, porque eran del reino de Judá. Entonces se los llevan a Babilonia. Ahí se va Danielito en la primera, como tres exilios. Pero ¿qué pasa? Daniel oraba, dice, ¿no? De acuerdo a la promesa que había hecho Dios a través del profeta Jeremías. Entonces Daniel dice que oraba. Y el Señor había dicho que después de 70 años iban a volver. Y efectivamente, después de 70 años vuelve el pueblo de Judá, los judíos vuelven a tomar. Pero entonces comienzan a crecer esas discordias entre los del norte y los del sur. Los de Judá y los mestizos ya no eran judíos natos, eran mezclados. Como estaban mezclados, su fe también había sido mezclada, ¿me entienden? Entonces, por eso que se tenían cólera. Entonces, los samaritanos adoraban y tenían solamente los 5 primeros libros de nosotros, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Para nosotros el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y en base a eso, ellos decían que tenían que adorar en el monte Gerizim. Y tenían su templo. 128 años antes de Cristo, los judíos van a ir y van a destruirle su templo. ¿Ya? Y eso avivó más todavía el odio entre judíos y samaritanos. Los samaritanos en represalia, de igual manera, fueron al templo de Jerusalén y derramaron huesos en los atrios para profanar, ¿no? Entonces, así ambos, digamos, estaban juntos, pero no revueltos, como dice el dicho. ¿Ya? Entonces se tenían un odio étnico, se tenía un odio religioso, ¿sí? Entonces había mucho odio. Entonces ya entendemos un poquito, por ejemplo, la historia del buen samaritano, ¿no? Que el Señor usa. Bueno, volviendo al texto, ya entendí un poquito. En el 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Este es otro término interesante, mis amados hermanos. ¿Qué quiere decir un agua viva? Un agua viva, si hablamos de un estanque, de una laguna, de un pozo, hablamos de agua estancada. Por eso que este término pozo, después, cuando uno hace el estudio del original, se da cuenta de que inicialmente dice manantial, no dice pozo. Después ese manantial va a ser llamado el pozo de Jacob, ¿ya? En las palabras en el original, pozo de Jacob. ¿Por qué? Porque el manantial es agua que siempre está brotando. No es un agua estancada. Un agua estancada es un agua muerta. Un agua viva es un agua en movimiento. Para entenderlo mejor, un río vendría a ser un agua viva, porque está en movimiento. ¿Me entienden? Entonces, después este pozo se va a llamar así pozo y no manantial. ¿Por qué? Porque el manantial de vida va a ser el Señor Jesucristo. Así de maravillosa es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Así de maravillosa. En el 11 dice, la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob y que nos dio este pozo del cual bebimos él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué lindo. Cómo la palabra de Dios cobra claridad, mis amados hermanos, cuando entendemos el contexto y lo que está diciendo el Señor Jesús. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Cuando ustedes tengan la oportunidad, resáltenlo, píntenlo con un lápiz de color, resalten, y esto es lo que le está diciendo el Señor, es una profundidad teológica tremenda, mis amados hermanos, tremenda. Porque si tenemos a Cristo, ya no volvemos a tener sed. No estamos hablando de la sed física, de la sed biológica. Estamos hablando que sin Cristo estábamos secos, muertos por dentro. Solamente cuando tenemos a Cristo es que fluye la vida eterna. Solamente en Cristo hay vida eterna. Por eso que Él va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es más, en el capítulo 7 de Juan, Él va a hacer ese ofrecimiento. Acá se lo ofrece a la mujer samaritana, pero después lo va a hacer a todos y les va a decir eso: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. No tengo la referencia, pero dejamos nuestro dedito ahí. Vamos a buscarlo, amado hermano, en el 7, ahí nomás corremos unas páginas. No recuerdo bien si es 7, 28, 31, 37, ¿sí? Gracias, hermanita. Ahí está, ríos de agua viva. Mira qué bonito. El título que le ponen, ríos de agua viva. Ah, ya entiendo que es un agua viva. No es un agua estancada, no es un agua que se pudre. Es un agua en movimiento, es un manantial. Un manantial es un lugar donde fluye agua y comienza a correr ríos de agua viva. Qué bonito, ya entiendo ahora, hermano. Gloria a Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, estoy leyendo Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren qué interesante, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, y de nosotros fluye ríos de agua viva. Permítanme hacer un paréntesis acá. Cuenta una historia que había un extranjero, un turista, que iba por el desierto, y era un momento en que, mis hermanos, uno tiene tal capacidad de una desesperante sed, lo digo por conocimiento de causa, que uno puede tomar 1 litro de agua. Yo recuerdo haber bebido en aquel entonces, bueno, creo que hasta ahora existen estos, el Escole, pero en polvo, y yo llevaba mis termos de agua para mantenerlo fresco, les metía 2 o 3 cucharadas de este Escole para mantener los electrolitos, y hermano, me tomaba eso con tal placer. Uno no sabe realmente, yo en la vivencia de cada uno de ustedes, qué es tener sed, mi hermano. Tener sed es desesperante, es muy desesperante. Y esta gente que está escuchando al Señor Jesús y que toma y dice, todo aquel que tenga sed, venga y beba. Obviamente el Señor no estaba hablando del agua, del H2O, estaba hablando de Él, del Espíritu. Pero hermanos, la sed física es terrible, terrible. Y llega un momento en que uno ya, digamos, tomó agua y siente que su cuerpo cobra vida, ¿no? Porque se recupera. Pero vuelven, pasa los minutos y simplemente hecho de estar en un desierto y un calor, te vuelves a deshidratar. Entonces este turista comienza a tener sed. Se le acaba el agua. Y en el camino se encuentra con estos beduinos, bueno, estos pastores de los desiertos. Y se encuentra con 3 de ellos. Y le dice, por favor, ayúdenme. Necesito agua, solo un poquito de agua. ¿Tienen ustedes para darme? Y los 2 dicen,
sí tenemos. Por favor, solo quiero un poquito de agua. Entonces uno agarra y saca un frasco así como de cuero. Y le dice, acá tengo agüita. Ya, acá. Entonces aparece, el otro le dice, oye, pero ese frasco está de cuero, o sea, acá yo tengo un recipiente, ¿no? Tapado con su corcho, todo, pero era de plata. Era de plata. Mejor le doy de acá. De esta agua es mucho mejor. Mire el recipiente, qué bonito. Y el tercero saca un recipiente de oro. Y dice, miren, discúlpenme, pero yo tengo un recipiente de oro. Y el mío tiene más valor. Es mucho mejor. Y el extranjero solamente quería agua. Y los tres se ponen a discutir. No, va a tomar del mío. El otro dice, no del mío. No del mío. Y comienza. Y el hombre iba desfalleciendo. Iba perdiendo la conciencia por falta de agua. Y había tres personas que tenían agua y estaban discutiendo por el recipiente. ¿Por qué menciono esto, mis hermanos? Yo esto es algo que he notado en la iglesia, y esto es algo que el enemigo de nuestras almas toma ventaja, y por eso lo cuento, para que no esta estratagema del enemigo, esta artimaña del enemigo, no se filtre en nuestras iglesias locales y todo aquel que escucha esta predicación. Muchas veces, nosotros igualmente, mis hermanos, no, este evangelio acá en mi iglesia tiene la verdad. No, dice la otra iglesia, acá adoramos como lo hacían en la antigüedad. Y otra iglesia local dice, no, acá no permitimos nada de esas cosas, acá solamente Cristo y la Biblia y todo esto, ¿no? Haciendo énfasis, y eso es correcto, pero haciendo énfasis en el legalismo. Y así encontramos muchas iglesias locales, mis hermanos, que algunos tienen recipientes de cuero, otros tienen recipientes de plata. Me parece que yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en una congregación donde tenía recipiente de oro, mis hermanos. Me parece. Pero hay diferentes recipientes. Pero ¿cuál es lo importante? El agua, mis hermanos, es Cristo. Ese recipiente de oro realmente tiene el agua viva. O tu recipiente de cuero realmente tiene el agua que es Cristo. Y si es así, el recipiente no importa, mi hermano. Todo aquel que tenga sed, no se lo neguemos. Y esto me hace acordar otra historia donde había dos iglesias locales que geográficamente estaban cerca. Y uno de los pastores va a visitar al pastor de la otra denominación. Y le dice, pastor, ¿qué tal? Yo soy pastor de la iglesia que está a 2 cuadras de acá. ¿Y qué le parece si hacemos una campaña evangelística? Y que más de este vecindario vengan a Cristo. Y el pastor de la otra denominación le dice, discúlpeme pastor, pero no podemos hacer eso. ¿Por qué? Le dice, es una gran oportunidad. La mies es mucha, los obreros pocos. Traigamos paz a Cristo. Y le dice, no, porque al final de la campaña, ¿para dónde irían los hermanos? ¿Para su iglesia o para mi iglesia? ¿Se dan cuenta? Muchas veces, mis amados hermanos, las iglesias estamos así, y el que toma ventaja, como vuelvo a repetir, es el enemigo de nuestras almas. ¿Somos cristianos? Somos hermanos. Como yo le digo, hermano, muchas veces a mí me preguntan, hermano, ¿usted qué religión es? No soy ninguna religión. Sí, pero lo veo que pone sus estados. Sí, le digo, yo creo en Dios, tengo una relación con Dios a través de Cristo, soy cristiano. Pero ¿a qué iglesia va? ¿Entienden? Esa preocupación, ¿no? ¿De qué iglesia eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde sí eres? ¿De dónde no eres? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen allá? Y a veces hasta discutimos entre hermanos. Yo le pregunto, ¿tú le has vivido tu vida a Cristo? Sí. Gloria a Dios, somos hermanos. Gloria a Dios. Porque tenemos esta misma agua, mis amados hermanos.
Continuamos en Juan 4, el 16, ¿sí? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Eso es. La mujer igualmente está preocupada. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿Dónde debemos buscar? ¿Dónde debemos dar la ofrenda? ¿Aquí o acá? Ustedes dicen allá, nosotros decimos acá. Y ambos tenían un fundamento bíblico, y eso es lo correcto, mis amados hermanos. Él dice que tenían que adorar en el monte Gerizim, porque así lo había establecido Abraham. Eso está en el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para buscar la referencia, pero se lo dejo como tarea. Y el Señor le dice: ustedes adoran lo que no saben. La salvación viene por los judíos. Claro, porque así estaba escrito. El Señor. Y lo vamos a ver en Apocalipsis cuando dice, y este es un pasaje bíblico interesantísimo en Apocalipsis, y cuando uno entiende toda la Escritura, mis hermanos, digamos al menos lo que el Señor nos permite comprender y nos alcanza la vida para comprender, dice que al estar el rollo, el testamento, lo que se iba a abrir al final de los tiempos, que tenía 7 sellos, y el ángel dice que pregunta: ¿quién es digno de abrir? Esto está en Apocalipsis 5, si lo quieres buscar después. ¿Quién es digno de abrir el rollo? Y dice que no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, en ningún lugar había nadie digno de abrir el rollo. Nadie. No salió la Virgen María, no salió Moisés, no salió Abraham, mucho menos Buda, ni Mahoma, ni nadie. No había nadie digno de abrir el rollo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dice que Juan, en la visión, comenzó a llorar. Ahí está la escritura, mis amados hermanos. Apocalipsis 5. Dice que el apóstol Juan comenzó a llorar desconsoladamente, porque no había nadie que pudiera abrir el rollo. Entonces, se le acerca un ángel, ¿no? Lo toma del hombro y le dice: tranquilo, Juan, el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Él es digno de abrir el rollo. Solamente el Señor Jesús. Pero no dice el Señor Jesús, dice el león de la tribu de Judá. De ahí iba a venir el Salvador. Y eso es lo que le está diciendo el Señor acá. De los judíos viene la salvación, no de los samaritanos. Pero va a llegar un momento, y acá si lo leyéramos en el original dijera: ya ha llegado el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios busca, los que adoran en espíritu y en verdad. Eso, nosotros no adoramos porque mi conciencia, o porque mi alma, o porque mi inteligencia me dice: esto tengo que hacerlo. Tomar café es malo. Pero tienes que ayudar a los pobres. Pero no hagas esto. Eso es religión. Cuando yo tengo un encuentro con Cristo, Cristo me hace entender a mí las cosas a través del Espíritu Santo que está obrando en mí, incluso antes de mi conversión. Porque el Espíritu Santo dice que no convence de qué: de juicio, de justicia y pecado. Es así. Cuando nace la sabiduría,
Porque el principio de la sabiduría, ¿no? ¿Cuál era? El temor a Jehová. Qué bonito. ¿Cómo se amarra la escritura? Eso se conoce como unidad. La palabra de Dios no se contradice. En el 24 continúo, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Este yo soy es ego eimi, permíteme el tecnicismo, ego eimi en el griego, es cuando alguien dice yo soy, estaba diciendo yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Cuando el Señor dice, ese Mesías que tú dices, yo soy. ¿Ya? Y más claro todavía, más adelante acá en Juan, cuando le dice, oye, pero tú no tienes 50 años y te crees más que nuestro padre Abraham. Y el Señor Jesús le va a decir, antes de que Abraham fuera, ¿cuál era gramaticalmente cuál es lo correcto cuando tú dices que eres antes de alguien? Yo era. ¿Sí o no? Antes de que el padre Abraham fuera, yo era. Es lo correcto, yo era. Antes que él, yo era. Pero él no dice yo era. Él vuelve a decir, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y esto lo remonta al judío, al samaritano y a cualquiera, lo remonta a Éxodo 3, si mal no recuerdo, o 6, 3, dice, ¿y quién le diré que de parte de quién voy? Dice Moisés. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dios es el único que puede decir yo soy. Nadie más puede decirlo. Nadie más. Nadie más. Me tomo como ejemplo. Si yo dijera yo soy, no, porque yo ayer era más joven, hoy día soy un día más viejo. Y mañana seré un día más viejo que hoy. Yo no puedo decir yo soy. Dios sí, porque Él es constante. Él no cambia. No tiene sombra de cambio. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo va a decir en Hebreos y en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Ya entendemos. Qué bonito. Por eso es que decimos así. Entonces el Señor Jesús dice, yo soy el que habla contigo. Entonces, dice en 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Raro, ¿no? El Señor Jesús hablando con una mujer indigna, a solas. Pero no hay ninguno de los discípulos cuestiona, solamente observa. Porque el Señor no hace excepción de personas, mis amados hermanos. Eso lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nadie es tan indigno que el Señor no pueda tocar su corazón. Aún físicamente asqueroso como un leproso, el Señor los abrazó. Nosotros en nuestra conciencia y en nuestro corazón también nos abrazó, mis amados hermanos. Por eso que iba a decir, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van delante al reino de los cielos. Solamente nosotros, mis amados hermanos, que reconocemos nuestra indignidad de estar frente a nuestro Señor, hemos recibido esa gracia. Arrepentidos. 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a nosotros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, esto es muy gracioso, mis amados hermanos, porque nos hace recordar los programas cómicos, ¿no? Y a veces esa conducta, digamos, ¿ya la ha comido? ¿No? ¿Qué dices? ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Ya le habrán dado de comer? ¿Alguien ha venido antes que nosotros? Es algo gracioso. Y el Señor les estaba diciendo que hay una comida más importante.
que la física. Y el Señor estaba cansado, con hambre seguramente, y con sed, porque había pedido de beber, ¿sí? Si nos acordamos. 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 35, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdad el dicho: uno es el que siembra y el otro el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido de Dios. Miren qué bonito, mis amados hermanos. Estos hombres y este pueblo se convierten por el testimonio de una mujer indigna, que ya no volvió a ser la misma después de este encuentro con el Señor Jesucristo. Una mujer que se ocultaba de otras mujeres, una mujer avergonzada, una mujer que no le importaba su pasado, porque todos tenemos un pasado, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo es el único quien divide la historia antes de Él y después de Él. Y así también en nuestra historia personal. Todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Mi antes de Cristo me avergüenza, pero mi después de Cristo hace que eso ya no me importe, porque soy una nueva criatura. Soy una nueva creación. Adoro a mi Señor en espíritu y en verdad. Y cual mujer samaritana, corro, porque es una de las manifestaciones que tiene todo creyente cuando conoce al Señor Jesucristo. Querer hablarle a otros de quien me salvó, de quien me transformó, es lo natural. Por eso que todos somos evangelistas. Por eso que todos debemos compartir de esa agua viva que es el Señor Jesucristo, y hacer que de esos corazones también fluyan ríos de agua viva y no mueren secos. Ahí está el Salmo 1, ¿sí? El Salmo 1 dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué quiere decir? Que ese árbol siempre, su raíz va a estar hidratada. Si nosotros no tuviéramos a Cristo, seríamos muertos vivientes, secos, vacíos. Y así es como está el mundo. Solamente Cristo puede transformar una vida, mis amados hermanos. Lo hizo con Nicodemo y lo hizo con esta mujer. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo y puede seguir transformando. Así que no nos limitemos, mis hermanos, que no importe en dónde estamos llevando esta agua, lo importante es compartirla. Lo importante es que otros vengan también y beban libremente. ¿Sí? Muy bien.